Hace unos años, mi familia y yo estábamos nadando en una de las playas de Sinaloa. Y mi hermano y yo, después de haber estado un buen tiempo en el agua, nos empieza a agarrar una corriente que nos empieza a llevar a mar adentro. La verdad, yo nunca entendía cómo alguien podía ahogarse. Se me hacía algo tan ilógico porque digo, es tan fácil, conocía tanto el mar que dije, es tan fácil nadar de regreso a la playa y listo, no pasa nada. Pero esa vez pasó algo tan diferente que nos agarró esta corriente que nos empezó a llevar mar adentro. Y nosotros nos estábamos esforzando tanto por regresar que nos cansamos y la corriente nos ganó. Llegamos a un punto dentro del mar que ya no veíamos dónde estaba la playa. Me acuerdo mucho de esa escena porque a donde volteara estaban estas olas tan altas que ya no sabía si tenía que nadar hacia el frente, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Y me estaba cansando. Fue un momento de pánico, de desespero porque no sabía en dónde dedicar mis fuerzas. Mi hermano, que también estaba muy cansado, dice que él estaba intentando irse hasta el fondo del mar para pisar y volver a salir para poder respirar un poquito. Lo que no sabíamos en ese momento es que la corriente más fuerte está en la parte de abajo. Y mientras más él bajaba, más fuerte le agarraba la corriente y más nos cansábamos. Algo así son los miedos. Algo así es el miedo que te paraliza, el miedo que te distrae, el miedo que te desenfoca y que no sabes hacia dónde ir y poco a poco está tomando tus fuerzas. Hay un punto en el que mientras más profundo este miedo, más cansancio y más fuerza toma. Quiero hablarte el día de hoy de los miedos. Estamos viviendo algo increíblemente a nivel internacional con toda esta pandemia, todos los miedos, y no solamente eso, sino todas las crisis que están saliendo además de la pandemia. Están viniendo desastres, está la gente manifestándose y parece cada día que hay algo peor. Está como el meme, ¿no? Que dices que cada vez abres tu ventana y dices, ¿qué capítulo de Apocalipsis estoy viviendo ahora? A ese nivel de terror estamos viviendo. Un caos en todos los días y no sabemos qué hacer. Y quiero hablarte de ese tipo de miedo que llega del exterior y se mete en tu corazón. El problema no es que esté en el exterior, el problema no es que haya un caos en el mundo o que el mundo se esté cayendo en pedazos. El problema es cuando ese miedo empieza a meterse en tu corazón. Porque hay diferentes tipos de miedo. Hay un miedo que empieza de tu interior y se hace exterior. Pero este miedo del exterior, de una circunstancia que está pasando fuera de ti, que tú no puedes controlar, empieza a tomarte. Y cuando llega en tu corazón es cuando ya empiezas a tener peligro y te empiezas a ahogar como mi hermano y yo en la playa. Este tipo de miedo quiero hablar desde la raíz, porque hay muchas variantes, pero quiero tomar un poquito de dónde viene este miedo. La raíz del miedo es todo lo contrario a la fe. La raíz del miedo es todo lo contrario a la fe. ¿Por qué, Uziel? ¿Por qué me dices esto? Porque el miedo te dice que el mañana va a estar peor. El miedo te dice que mañana va a pasar algo que te va a lastimar. El miedo te dice que mañana va a pasar algo que va a afectar tu vida para mal. En cambio, la fe te dice que el mañana va a estar mejor. La fe te dice que hay una esperanza. La fe dice que todo se va a poner de la manera correcta, que vas a sanar, que vas a estar mejor el día de mañana. Entonces, estamos en este juego de miedo contra fe. De hecho, Jesús siempre que hablaba en su palabra, cuando tocaba el tema del miedo, le decía, no temas, cree solamente. No temas, miedo, cree solamente. Siempre contraposición entre el miedo y la fe. Entonces, como si fuera una balanza, y yo te pregunto hoy, ¿cómo estás en esa balanza? ¿Realmente lo que está pasando alrededor del mundo te está afectando? ¿Y tienes el miedo en la parte de arriba y tu peso de la fe está muy débil? ¿O está al lado contrario y tu fe está fortalecida? Y quiero tomar una historia de la Biblia de las más conocidas y voy a hablar acerca del segundo hombre que caminó sobre el agua. ¿Sabes quién es? Pedro. Pedro está registrado como la segunda persona en la Biblia que caminó sobre el agua después de Jesús. ¿Cómo lo hizo y qué es lo que vivió? Es lo que voy a platicarte ahorita. La historia es muy sencilla, es muy conocida, pero quiero explicártela brevemente. Estaban los discípulos en un barco en un lago y empiezan a venir los fuertes vientos y empiezan a hacer olas y empiezan a poner en riesgo su vida y la barca en la que estaban. Y en ese momento ellos empiezan a tener mucho miedo porque estaban peligrando su vida. Y fíjate que algo así estamos viviendo en el mundo, porque normalmente siempre tenemos problemas. Por ejemplo, alguien tiene problema, pero tú estás bien. O a lo mejor tú tienes un problema y otra persona está bien. Ahora en el mundo estamos viviendo el mismo problema, todo el mundo al mismo tiempo. Es como si esta tormenta había abarcado todo el mundo al mismo tiempo. Esta pandemia, estos miedos, este terror de lo que pueda venir mañana, crisis económica, problemas de salud, muertes, todo alrededor se está juntando para una tormenta internacional y todos estamos en la misma barquita. Todos estamos encerrados en nuestras casas, todos estamos con nuestra familia viviendo el mismo problema a la vez.
Entonces depende hoy, se va a notar en dónde tienes puesta tu esperanza. Si está más en la fe o estás poniendo tu miedo como esperanza principal. ¿Por qué? Porque lo mismo que tú vives lo está viviendo una persona en Estados Unidos, en Japón, lo está viviendo en Australia. Entonces, ¿cómo reaccionas ante esto? Entonces, aquí están los discípulos en esa barca. Y de pronto, después de ese terror, empiezan a ver a Jesús venir caminando. Y empieza Jesús a caminar sobre el agua, sobre esa tormenta, sobre esos vientos fuertes, como siempre lo hace. Jesús es el especialista en caminar por encima de los miedos y de los problemas, porque es precisamente esa tormenta, esa agua, ese mar turbulento, la raíz de los miedos que le estaban causando. Era la fuente del miedo que estaba causándole a ellos. Y Jesús simplemente en su naturaleza caminaba encima de sus miedos. Caminaba tranquilamente por encima de aquello que les causaba terror a ellos. Cuando lo ven dicen, es un fantasma, se asustan primeramente y ya después lo reconocen. Y le dicen, no tengan miedo, soy yo, soy Jesús. Y aquí vemos cuando Pedro hace algo totalmente diferente a los que hacen los demás. Él le dice, Jesús, si eres tú, llama que yo vaya a donde estás tú. Y Jesús le dice, soy yo, ven. Y aquí es cuando empieza algo súper diferente que podemos tomar una lección práctica el día de hoy. Pedro empieza a salir de esa barca donde todo el mundo estaba en las mismas circunstancias de todo, pero él toma un acto diferente, él toma un paso de fe y empieza a caminar sobre las mismas circunstancias que le causaban miedo. Y empezó a caminar sobre el agua. ¿Te imaginas caminar, la experiencia y las emociones que tienes cuando estás caminando sobre el agua? Al mismo nivel de Jesús, él estaba caminando sobre la fuente de terror que todo el mundo estaba experimentando. Y él empieza a dar unos pasos. Me imagino cada paso que daba, dijo, wow, estoy caminando realmente sobre el agua, ya no me está afectando lo que le afecta a los demás. Pero en algún punto del camino pasa algo muy interesante. Dice que él empieza a sentir los fuertes vientos. Como que dice, oye, no me acordaba que estoy en medio de una tormenta, no me acordaba que había unas olas que podían destruir mi barco, no me acordaba que me puedo estar ahogando aquí. Y otras versiones dicen que él, al ver la tormenta, ver los fuertes vientos, entonces o lo haya sentido o lo haya visto, eso empezó a tener un terror en él. Y dice la Biblia que él tuvo miedo. Él tuvo miedo y empezó a hundirse. Hay veces en la vida, chicos, que nosotros tenemos esa fortaleza que tuvo él para caminar sobre el agua. Nos sentimos tan estables, nos sentimos tan fuertes en caminar sobre las circunstancias que decimos, no nos está afectando porque el gozo del Señor es mi fortaleza y estoy tan establecido en fe y Dios está conmigo. Estás caminando con unos pasos de fe y a lo mejor al principio de esta pandemia empezaste a caminar así, empezaste a caminar con una fortaleza y con una seguridad de que Dios estaba contigo por encima de las circunstancias. Y empezaste a caminar como Pedro, empezaste a caminar firme sobre las circunstancias y aquello que te causaba terror. Pero en alguna parte del camino empezaste a sentir los vientos. Me imagino que Pedro empezó a voltear y decir, wow, hay muchos muertos por el COVID. Mis papás están enfermando. Mi papá está perdiendo el trabajo. Yo no sé qué vamos a comer. No sé qué va a pasar. No sé cuánto tiempo vamos a estar. Cuánto tiempo nos va a alcanzar la comida que tenemos aquí. Ya me estoy sintiendo yo físicamente mal. Me estoy enfermando. Y empezamos a ver las circunstancias alrededor. Y eso empezó a afectar el corazón de Pedro. Y nosotros de la misma manera empezamos a ver cosas a nuestro alrededor que empiezan a meterse en nuestro corazón. Y decimos, me sentía tan fuerte, pero empecé a ver que el gobierno está diciendo que esto va a ser para mucho tiempo. Empiezo a tener miedo de cómo yo me voy a enfermar y tal vez me pueda morir. Y empezó a ahogarse. Dice que Pedro empezó a ahogarse. Y en ese momento empieza a caminar Jesús hacia él. Empieza a caminar y Pedro decía, sálvame, sálvame, decía, gritaba. Y muchas veces llegamos a este punto nosotros en nuestras vidas que nos sentimos ahogados. No sé si lo has sentido ahorita. Y me gustaría escuchar aquí o leerte en el chat si hay uno de esos miedos que tú estás experimentando. ¿Qué miedos estás experimentando actualmente ahorita por el COVID? ¿Algún problema que tengas? Me gustaría leerte aquí abajo en los comentarios. Si alguien de tu familia está perdiendo el trabajo, si alguien de tu familia está enfermo, si no sabes cuánto tiempo y te empieza a dar, quisiera leerte si realmente estás viendo estos miedos. Entonces esto empezó a meterse en el corazón. Ya cuando entra el corazón te empiezas a ahogar. Y como te decía con la ilustración del principio, cuando mi hermano y yo nos estábamos ahogando, mientras más profundo entres en esos pensamientos, mucha más fuerza toman. Y empiezan a ahogarte hasta el punto de poder quitarte tu vida. Entonces en este momento entra una súplica de Pedro y dice, Señor, sálvame, ya no puedo más. Y muchas veces dentro de esta pandemia o esta cuarentena, estoy seguro que has hecho lo mismo.
Señor, ya no puedo. Señor, mi familia, mira cómo está en problemas. Señor, mira mi cuerpo, estoy enfermo. O mira lo que está pasando afuera y yo tengo miedo, necesito que me salves. Y Jesús dice la palabra que Él empieza a acercarse a Pedro y le toma de la mano. Y le dice algo que muchas veces se nos hace muy fuerte, porque le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se acuerdan que el miedo era contrario a la fe? Cuando Jesús le dice que tuvo miedo, Él le dice: hombre de poca fe. Algo pasó en el medio que dejaste de creer y empezaste a tener temor. Y le dice: necesitas crecer en fe. Jesús le decía: necesitas volver a creer, necesitas volver a establecerte, así como estabas caminando conmigo al principio, con una fe que no te movía, que por encima de las circunstancias, pero en el camino el miedo empezó a aumentar. Ahí es donde quiero hablarte, porque parece que es difícil, parece que es muy dura esa palabra cuando dice hombre de poca fe, pero hay algo que me encanta que dice, tan solo unas palabras, dice: y le tomó de la mano y la agarró firmemente. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús ya le dice: necesitas crecer en fe, Él ya lo tenía de su mano, ya lo tenía agarrado, ya no se iba a hundir más. Cuando Dios te habla y a lo mejor te llama a que sigas creciendo en carácter, que sigas creciendo en fe, te está hablando a veces una palabra verdad, pero se siente fuerte, pero es porque Dios ya te tiene de la mano, ya te agarró, ya no te vas a hundir más. Mi hermano, cuando se estaba ahogando, él dice que él se cansó más rápido que yo, y hubo un momento en que él dijo: ya es la última vez que voy a salir a respirar. Entonces él sale a respirar y se deja y se suelta. Dice que él ya no pudo más, se dejó hundir, y en ese momento dice que él empezó a decirle: Señor, te encargo a mi esposa y a mis hijos. Y en ese momento tenía solo uno de mis sobrinos, a mi hijo. Y yo había visto a dos salvavidas que les pedí que se acercaran. Cuando se acercaron conmigo, yo les dije: no, yo ya estaba flotando, ya me había relajado. Y le digo: no, a él, a mi hermano no lo habían visto. Y se acercan con él y dice que le tomaron de la mano en esa parte desde abajo. Y mi hermano dice que para él fue Dios el que le tomó la mano. Y literalmente eran los salvavidas que lo estaban sacando a flote. Pero él sintió la mano de Dios diciendo: aquí estoy, aquí estoy. Y nunca se me va a olvidar esa escena en la que sale mi hermano cansado, porque iban dos salvavidas, y él sale agotado así, caminando a la playa ya de regreso, desguanzado de tanto cansancio y tanta frustración, pero con vida. Porque en el momento preciso llegó Jesús a través de estos hombres y le tomó la mano y le salvó la vida. En ese preciso momento que Pedro ya no podía más, llega Jesús y le tomó la mano. Quiero hablarte de esos miedos. Yo no sé en qué punto de tu vida estás en este momento. Yo no sé si ya estás más estable o estás en ese momento que te empiezas a ahogar. Pero lo que yo sé es el Dios en que tenemos. Lo que voy a hacer hoy es darte dos consejos simplemente, muy sencillos pero muy prácticos, que puedes utilizar para poder establecerte y volver a tener fe y volver a nivelar esa fuerza de fe que tenías. Mi consejo número 1. No sé si tú tienes muchos grupos de WhatsApp. Yo tengo como 350 grupos y cada uno tiene como 200 personas. Entonces durante el día estás recibiendo mensajes y mensajes y mensajes. Pero lo que yo hago es que en cuanto vea que hay un grupo que están comentando muchísimo, ¿sabes qué hago? Lo agarro y le pongo silenciar por 1 año. Listo, se acabó. Silenciado por 1 año. Entonces empiezan a llegar los mensajes, no paran, pero ya no me molestan, ya no me distraen, porque yo tengo algo que hacer en ese momento. Mi primera recomendación es: haz lo mismo con ese grupo de WhatsApp de tus miedos. Haz lo mismo con esos pensamientos de miedos, porque quisiera decirte algo diferente a que tal vez los miedos ya nunca van a llegar a tu vida, o quisiera decirte que nunca vas a volver a tener miedo o presentarte a una situación que te cause esa posibilidad de tener terror y tener preocupaciones. No, eso va a estar presente toda la vida. El miedo llegó desde el Génesis, cuando Adán pecó y tuvo miedo. Desde entonces está en nuestra naturaleza, lo vamos a experimentar, lo vamos a vivir. El tema es que el miedo no te domine. Entonces la manera que yo te aconsejo es que le pongas mute a esas voces de miedos, porque mientras más las escuches, mientras más estés poniendo atención, más abajo estás en ese mar, y más fuerte toman esa corriente, como a mi hermano y a mí. Mientras más abajo estés, más fuerza agarran hasta el punto que te van a ahogar.
Deja de escuchar las voces. Y a eso me refiero, las voces de tus amigos que te están diciendo preocupaciones, las noticias que están demasiado fuertes porque te están bombardeando en ese grupo de WhatsApp, que te están diciendo, mira, va a pasar esto, mira cuánta gente ha muerto, mira cuántos van a morir, mira, vamos a tener una nueva normalidad, todo no va a cambiar ya, así vamos a vivir de una manera súper difícil y no vamos a poder tener otra vez una vida como la teníamos anteriormente. Y te empieza a tener ese miedo. Deja de escuchar esas voces. Ponle mute. Van a seguir presentes, pero no dejes que te dominen. Van a seguir presentes, pero no sea tu enfoque de tu día. De pronto infórmate de las noticias, lo necesario para cuidarte, claro que sí, pero que no sea ese tu enfoque. Si me estoy explicando, quiero ayudarte de una manera práctica, porque mientras más escuches, es cuando Pedro empezaba a sentir más los vientos. Y cuando él caminaba, sus primeros pasos en fe, no es que el viento no estuviera. No sé si recuerdas, él caminó unos pasos en fe, pero los vientos seguían, simplemente su enfoque no estaba en los vientos, no estaba en lo que sentía ni en lo que veía. Su enfoque estaba en Jesús, que estaba frente de él, caminando, y le había dado una palabra para que caminara. Hagamos lo mismo. Aunque todo siga las voces todo el tiempo, aunque las noticias siguen de riesgo, siguen de preocupaciones, aunque en tu familia hay muchas cosas que estén muy preocupantes y no haya trabajo y lo que venga, deja de que eso no sea tu enfoque. Y esto me lleva al segundo punto que quiero darte. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo escuchó Pedro al principio la voz de Jesús? ¿Cómo la escuchó? Si había vientos fuertes, si habían olas alrededor, ¿cómo pudo haber escuchado entre tanto ruido la voz de Jesús? Mi respuesta es porque estaba atento. Porque estaba atento. Porque le dijo, ve, di tu palabra y yo vaya a ti. Y él se puso toda su atención en él para escuchar su palabra. Y en medio de tanto ruido, en medio de tanto caos, en medio de tantos vientos fuertes, lo que sentía que no se detenía, él puso atención a la palabra y él empezó a caminar por la palabra. Entonces, ¿por qué lo escuchó? Porque estaba atento, estaba enfocado en Jesús. Y es lo que yo quiero invitarte este día. Por la palabra que él habló, nosotros caminamos por encima de los miedos. Por la palabra que él habló, Pedro pudo caminar por encima de la fuente que le causaba miedo a todas estas circunstancias. ¿Quieres saber alguna de las palabras que te está diciendo Dios en este día? Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano victoriosa. Isaías 41:10. Y empiezas a caminar sobre esta palabra. Y empiezas a sentir los vientos fuertes otra vez, otra noticia mala. Pero te vas a Deuteronomio 31:8, que dice: el Señor mismo marchará de frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y empiezas a dar un siguiente paso. Y los vientos están fuertes y las noticias del trabajo siguen críticas. Y a lo mejor no hay alimento todavía en tu casa, pero tú sigues caminando porque hay una palabra que Jesús dio para ti. Y recuerdas Josué 1:9, que te dice: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque si el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Y sobre esa palabra das otro paso y sigues caminando y sigues caminando. Y sabes que la tormenta no se detiene y los vientos no se detienen, pero tú sigues caminando por encima de las circunstancias que a los demás los están destruyendo. Pero tú te has fortalecido por cada una de la palabra. Y te vas a Isaías 41:3, que dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Y tú tomas esa palabra y das otro paso más. Y las circunstancias no cambian, pero tu fortaleza está puesta en la palabra que Él determinó, que te dijera: ven a mí, camina sobre mi palabra, camina sobre mis principios, camina sobre lo que yo estoy hablando sobre ti, porque todo mi poder y mi gloria está sobre ti, mi favor está sobre tu vida. Y tú te vas a Salmo 118 y dices: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer los simples mortales? Porque las circunstancias del mundo están pasando muy complicadas, que puede haber desastres, robos, por toda la hambruna, pero tú sigues fortalecido en la palabra. ¿Quieres más? Tengo muchísimos versículos más, porque Salmo 23 te dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio del COVID, aún en medio de la crisis, el Señor está contigo y Él siempre estará acompañándote. No importa que las circunstancias externas no pasen o no cambien, tu corazón está fortalecido porque Él está contigo. Y te vas a Proverbios 29:25, que dice: pues Dios no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino
sino de poder, amor y dominio propio. Y enfrentas esa situación que dice Proverbios 29-25, dices, no, esto no es mío, este temor no es mío, para mi familia yo no lo quiero, porque Dios no me ha dado este espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Poder para superar cualquier prueba, amor para perdonar cualquier ofensa y dominio propio para controlar mi naturaleza pecaminosa que está en contra de los deseos de Dios. Y sigues caminando un paso más, y sigues caminando un paso más, y empiezas a escuchar la voz de Dios y dices, Señor, ¿qué te dice? Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor tu Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y con esa fortaleza seguiste caminando, aunque los vientos y las circunstancias nunca cambiaron. La Biblia dice que una vez que Jesús levanta a Pedro, regresan a la barca. El momento que ellos llegan a la barca, la tormenta se termina. El momento que esa palabra que estaba antes y de lejos y le habló, que Jesús es la palabra, Jesús es el verbo de Dios, en ese momento que Él entra en la barca donde estaban ellos, todo terminó. Y el caos, la fuente que era la causante del miedo, terminó. Cuando esa palabra entra aquí, en tu corazón, en tu barca, en tu familia, en tu casa, la tormenta vuelve a caer, se calma. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios. El miedo te va a hundir, pero la fe te mantendrá firme. El miedo va a querer ahogarte, pero la fe te va a mantener caminando por encima de los miedos. Toma unos momentos, ahí donde estás en este lugar, escuchando esta transmisión en vivo, escucha la palabra de Dios que te dice, no temas. No temas, aunque no veas que las cosas cambian, aunque sientas que todas las noticias están pegándote, enfócate en el único que tiene la capacidad de calmar tormentas, en el único que tiene la capacidad de caminar por encima de las circunstancias y aquello que causa el miedo. Y aun cuando el mundo entero esté en la misma tormenta, tu barca no se va a hundir, porque la palabra literalmente entra en tu corazón y te transforma. Toma unos momentos y repite siempre estos versículos y muchos más que dice la palabra. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Te acompañaré a donde quiera que vayas. No te rindas, chicos. No se rindan, chicos. Vienen tormentas y vendrán muchas más. Vendrán circunstancias difíciles y muchas complicaciones que va a tener la vida. No esperes a que la tormenta se caiga por sí sola. Tú encuentra la calma durante la tormenta y empieza a caminar por aquellas circunstancias que a los demás les causan este conflicto y estos miedos. Dios siempre con nosotros hasta el fin del mundo.